Buen día, querido amigo y amiga. Espero que se encuentren bien. Y en el día de hoy estaremos estudiando sobre el pecado. Esto es fácilmente una de las doctrinas que es menos tomado seriamente por los hombres. Y es tan lamentable porque es necesario de entenderlo para que uno pueda lograr capturar la esencia del mensaje de salvación de Dios a través de Jesucristo. Algo que ya hemos tocado brevemente, de hecho, en cada video. Y la única manera en que podremos apreciar lo que es la salvación es entender lo que Dios nos enseña sobre el pecado. Veremos en esta lección cómo Dios define el pecado y cómo en muchos aspectos esto va en contra de nuestra percepción sobre lo que es el pecado. Muchas personas definen el pecado en varias maneras y, por ejemplo, lo asimilan a que el pecado es simplemente si eres una persona mala, pero es mucho más profundo que eso. Y de hecho, muchas personas dicen, bueno, yo no creo que he pecado porque yo no me considero una persona mala. Claro, he cometido errores, pero yo no me considero una persona mala. Y de hecho todo el mundo, yo creo que nadie se considera una persona mala. Yo creo que ningún criminal, o por decir la gran mayoría de los criminales en la cárcel, no consideran que lo que hicieron fue malo. Hoy en día el estándar de justicia y de la moralidad está severamente alterada y cada quien tiene su propia reglamento de lo que es algo malo y de lo que es algo bueno. Todo es subjetivo, nada es objetivo. Y aquí lo que vamos a hablar es algo objetivo, un estándar de Dios, pero específicamente de lo que es el pecado. Y es mucho más grande que el ser simplemente una mala persona o cometer un error. Esto es algo serio y es algo que le invito a que lo ponga mucha atención y lo tome lo más serio posible. Bien, el apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 4 de su primera epístola universal, define el pecado como tal. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. También dijo en su misma carta, en el capítulo 5, versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Cada nación tiene leyes y cuando una persona no obedece esas leyes, hay consecuencias y castigos. Es solamente obvio. Es algo que todos nosotros conocemos muy bien a este punto de nuestras vidas, aunque vamos de viaje a otro lugar, a otro país, todo lugar tiene leyes, tiene un reglamentario, tiene algo que las personas deben de respetar y obedecer. Y de la misma manera, para así entender lo que es el pecado, Dios también tiene leyes que debemos obedecer. Y si esas leyes no son obedecidas, pues tales como en las leyes humanas, también en las leyes divinas, también existen consecuencias y castigos para el hombre quien rompe esas leyes. Y en realidad no importa si uno conoce la ley de Dios o no. La ignorancia de la ley de Dios sigue siendo pecado, a pesar de que no conocíamos que, por ejemplo, el fumar es pecado o el tomar alcohol es pecado o engañar a su pareja es pecado, sigue siendo pecado a pesar de que no conoce la Biblia. Es como si uno va a otro país y se estaciona donde no se tiene que estacionar. El policía le va a dar la infracción de todos modos, a pesar de que si usted sabía tal ley o no tenía conocimiento de tal ley. Hay consecuencias y castigos para el hombre en cualquier tipo de infracción de la ley. Lo mismo aplica aquí. Eso es esencialmente lo que es el pecado. Y claro que para conocer estas leyes de Dios debemos leer las escrituras, debemos ver lo que dice la Biblia y en ningún lugar más. Sería ilógico, como le hemos dicho muchas veces, que uno trate de definir una doctrina bíblica como el pecado por medio de otros libros o por medio de otras opiniones de personas. ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué le faltaríamos el respeto a la palabra de Dios? Cuando claramente el origen de lo que es este concepto o esta realidad más bien del pecado siempre se ha originado en lo que es la Biblia.
y no podemos cambiar eso. Así que le invito a que tenga una mente abierta y objetiva y receptiva a lo que solamente la Biblia tiene que decir al respecto. Como dijo Juan, cuando no obedecemos la ley de Dios, esto es pecado. En las leyes humanas, cuando un individuo rompe la ley, ¿qué convierte a este individuo? Lo convierte en un, pues, criminal. Y lo mismo sucede con la ley de Dios. Cuando alguien rompe la ley de Dios, uno es considerado como un criminal delante de sus ojos. Quizá no se oye muy amigable o algo que no es deseable eso, pero eso, querido oyente, es una realidad. Y esto es lamentable, de que cuando uno peca, cuando uno rompe la ley de Dios, es pecador y es ante los ojos de Dios alguien quien merece castigo, alguien que es un criminal delante de sus ojos. Y esto es lamentable porque, querido oyente, todos nosotros hemos pecado. Romanos 3, versículo 23 lo deja muy claro. El apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo que el pecado nos hace, o lo que nos cambia ante los ojos de Dios, es por eso que siempre debemos evitar el pecado. El pecado de hecho es engañoso. Hebreos 3, versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, porque por el engaño del pecado. El pecado es engañoso y todos nosotros estamos propensos a pecar constantemente. Dios odia el pecado y odia los efectos que causa en nosotros, en nuestra imagen. Entonces no dejemos que el pecado nos engañe. Y como se mencionó en la introducción, en las primeras cosas que dijimos aquí, no nos dejemos de engañar de una definición o de un concepto erróneo de lo que es el pecado. Deje que la Biblia hable y defina el pecado por nosotros. Continuando ahora con lo que es la causa del pecado, fíjense que todas las cosas en la vida tienen una causa. Esto es una ley universal, es sentido común. Dormimos, por ejemplo, porque estamos cansados. Comemos porque tenemos hambre. No importa lo que hagamos en la vida, hay una causa para ello. Y esto también es verdad con el pecado. Por ejemplo, el desear algo que no deberíamos, esto puede llevarnos al pecado. Y en Santiago 1, 14 al 15 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La causa, dice Santiago, del pecado es la concupiscencia, que es el deseo pecaminoso. Si eliminamos, con la ayuda de Dios, estos deseos erróneos, entonces no pecaremos. Solo podemos hacer esto por medio de la ayuda que Dios nos da, y no por nuestros propios esfuerzos. Y esto es la esencia de lo que es el crecimiento cristiano. Quizá usted, si no es cristiano, pero tiene algún conocido que es cristiano, quizá dentro de su mente ha juzgado un poco de que no, pues dice que es cristiano y aún así yo veo que hace esto y esto. No es perfecto. Y la realidad es que uno decide ser cristiano para tener una buena relación con Dios, para que sus pecados sean perdonados, pero también para tener una nueva vida en Cristo, basada en crecimiento. Esta persona sigue siendo propenso al pecado, pero a la misma vez, si se esfuerza esta persona y si permite que Dios le ayude en lo que es la tentación y el pecado, va a crecer. Y lo que antes le atraía y le seducía, como dice Santiago, ya no le seduce o lo atrae tanto, porque está creciendo espiritualmente. Esos deseos que tenía antes se van desvaneciendo y va cambiando y transformándose de una manera que en cierto periodo de tiempo
casi no se le puede reconocer a tal persona quien decidió seguir a Cristo. Esto es la esencia, como dije, del crecimiento cristiano o del crecimiento espiritual. Uno va venciendo lo que es esta causa del pecado y todos sus deseos y todo lo que le atrae, etcétera. Entonces Dios nos ayuda para que nosotros evitemos pecar y crezcamos y pecamos menos y menos cada día. Ahora, siguiendo definiendo lo que es el pecado, ahora vemos que hay diferentes maneras en cómo uno puede pecar. Y existen básicamente dos maneras en cómo una persona peca ante Dios. Primero, se peca haciendo lo que no se supone que hagamos. Empezando con un ejemplo, un padre una vez le dijo a su hijo que no nadara en un río. Y el hijo, a pesar de la advertencia o del mandamiento del padre, el hijo fue y nadó al río. Y lamentablemente murió, pues estaba muy hondo el río y también porque no sabía nadar. El hijo no obedeció a su padre, hizo lo que no debía de hacer y hubo una terrible consecuencia. Dios hace lo mismo con nosotros espiritualmente y también físicamente hablando. Él nos ha dicho lo que no debemos de hacer. Y cuando hacemos lo que no se supone que hagamos, existen consecuencias. Y esto es pecar. Y vaya que la Biblia nos deja muy en claro lo que sí es pecado y lo que no es pecado. Que en este caso, en esta lista del apóstol Pablo, menciona varias cosas que no debemos de hacer, porque son pecaminosas. Dice así, Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Unas cosas podemos observar aquí. Una es que todos nosotros, si comparamos simplemente con esta lista, que hay muchos más pecados, ¿verdad? Pero si nos ponemos honestos con nosotros mismos, ¿quién no ha pecado? ¿Quién no ha hecho una de estas cosas? Y aún aquellos quienes pues son un poco más orgullosos de sí mismos y que no son tan honestos, que dicen, bueno, yo nunca he cometido adulterio o he fornicado o he tenido celos, etcétera. Aún si piensas que no has hecho esto y que no has pecado ante Dios y que porque eres una buena persona, pues también aquí en el mismo texto dice y cosas semejantes a estas. Entonces, no necesariamente exactamente estas cosas, sino también todo lo que es semejante a la mentalidad y a la acción de esta lista que nos da el apóstol Pablo. Todos nosotros hemos pecado. Y cuando hacemos estas cosas, hemos pecado porque hacemos lo que no se supone que hagamos. Hemos hecho lo que Dios nos dijo que no hiciéramos. Y cuando eso sucede, no podemos heredar el reino de Dios, no podemos ir al cielo si seguimos constantemente pecando. Y segundo, una diferente manera en cómo una persona peca es al no hacer lo que se supone que debemos de hacer. Entonces, con otro ejemplo, una madre le dijo a su hija que lavara los platos, y la hija se rebeló y no lavó los platos. Ella hizo mal, pues no hizo lo que su madre le había dicho que hiciera. Similarmente, Dios nos ha dicho que qué hacer para agradarle, la cual se encuentra toda en la Biblia. Y cuando no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, entonces somos culpables de pecado. Si tenemos el mandamiento de amarlo con todo nuestro ser a Dios y de amar a nuestro prójimo de la misma manera, y si no lo hacemos, estamos pecando. Si sabemos que tenemos que reunirnos cada primer día de la semana y no lo hacemos, estamos pecando.
Cuando no hacemos lo que Dios dice que hagamos, entonces somos culpables de pecado. Por ejemplo, Dios nos ha dicho, como dije ahorita, que le adoremos el primer día de la semana, el domingo. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquel día significa el domingo. Cuando no adoramos a Dios el domingo, pecamos. Hay muchos otros mandatos que Dios nos ha dado para que hagamos. Debemos leer el Nuevo Testamento para aprender los que son. Entonces debemos hacerlas. Y si no las hacemos, entonces somos culpables del pecado. Es el resultado del pecado continuo. Previamente relatamos el ejemplo de una hija que no obedeció a su madre cuando la mamá le dijo que lavara los platos. Ahora, ¿qué debe de hacer esa madre con una hija así? Pues naturalmente, si la mamá es prudente y es sabia y desea que su hija crezca a ser una persona respetable y bondadosa, ella debe castigarla. ¿Pero por qué? Porque la hija debe aprender a hacer lo que se le dice que haga. Debe respetar la autoridad de su madre. Pues si no respeta a su madre, no va a respetar las autoridades y no va a respetar ningún tipo de autoridad y será una carga a la sociedad. Y déjenme les digo que esa es una clara verdad. Si la hija no es castigada, si no es disciplinada, la próxima vez que se le diga que haga algo, no lo hará. Y así continuará una vida de desobediencia y de rebeldía. Aquí, similarmente, Dios también nos castiga justamente cuando no le obedecemos. Supremamente hablando, cuando uno pasa toda su vida, a pesar de que ha oído la palabra de Dios y sabe lo que debe de hacer para ser salvo, sabe lo que debe de creer para ser salvo, sabe lo que debe de hacer para ser salvo, pues el resultado o la consecuencia es el infierno. Y dice 2 Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución o castigo a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que recibir este castigo. Dios ha provisto un camino para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. Y ese camino es Jesucristo. Jesucristo es el camino a Dios. Juan 14:16 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya que Jesús es el camino, debemos simplemente escucharlo y dejar que Él nos dirija, porque Él es el camino. Aquí está lo que Él dice acerca de la salvación y cómo podemos ser libres de este pecado continuo que todos nosotros estamos pasando hoy en día. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Debemos creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confesar que Jesús es el Cristo ante los demás. Entonces debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Si hacemos esto, estaremos obedeciendo a Dios. Entonces Él no nos castigará por los siglos de los siglos, como dice el primer texto aquí en la pantalla. Termino con una pregunta. ¿Has obedecido a Dios y has hecho lo que Él dice que debes hacer para tener el perdón de tus pecados? Que Dios lo bendiga.